Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este vídeo donde ahora vamos a estudiar las fuerzas eléctricas y el fenómeno de electrización. Entonces, las fuerzas eléctricas, ya sabéis que la materia está compuesta de átomos y esos átomos a su vez están compuestos por electrones y protones y neutrones, ¿no? Tienen un núcleo y una corteza. Y también sabemos que los electrones tenían carga negativa y los protones carga positiva. Del mismo modo, cuando un átomo perdía electrones quedaba cargado positivamente y cuando los ganaba quedaba cargado negativamente. Bueno, pues ¿cómo se comportan estas sustancias una vez que se quedan cargadas positiva o negativamente? Bien, pues cuando las cargas son positivas, estas cargas se van a repeler, como podemos ver en la imagen. Del mismo modo se repelerían si fuesen cargas negativas, es decir, positivo con positivo se repele, lo mismo que negativo con negativo. Sin embargo, cargas positivas y cargas negativas se van a atraer, ¿de acuerdo? Positivo con negativo se atrae, o negativo con positivo, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, estas fuerzas se dan entre sustancias que están cargadas, entre materiales que están cargados, y se produce a distancia, es decir, no necesita que exista un contacto entre los cuerpos, ¿vale? Para que se dé esa fuerza. Entonces, ¿de qué va a depender la intensidad de esta fuerza? Bueno, pues dependerá, por un lado, de la distancia. Obviamente, cuanto más distancia haya entre los cuerpos cargados, menor será la fuerza. Dependerá de la cantidad de carga. No es lo mismo que dos cuerpos muy cargados, la fuerza va a ser mayor que si la carga que existe entre ellos es pequeñita. Y por lo tanto, también va a depender del medio en el que se encuentran. No es lo mismo sustancias que se encuentran en el aire o sustancias que estén en un medio líquido o en el vacío, ¿de acuerdo? Para medir esto, obtenemos una fórmula. Esta fórmula podemos ver que Q1 y Q2 son las cargas, ¿vale? Entonces, cuanto más carga tenga, como se están multiplicando, la fuerza va a ser mayor. Y la distancia que separa estas dos cargas, ¿vale? Cuanto más grande sea esta distancia, me va a dar un número cada vez más grande con el que yo divido y por lo tanto la fuerza es más pequeña. ¿Y dónde encuentro yo aquí el medio? Bueno, pues el medio está aquí en la constante, ¿de acuerdo? Dependiendo del medio en el que esté, voy a tener un tipo de constante u otra, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que aquí yo pongo la fuerza sin el módulo, ¿de acuerdo? Perdón, sin el símbolo de vector. Esto simplemente me habla de la intensidad del módulo. Porque ¿cómo va a ser el sentido? El sentido va a ser atractivo cuando las dos cargas sean de distinto signo, o va a ser repulsivo cuando las cargas tengan distinto signo. Bien, por cierto, ¿en qué se miden las cargas? Las cargas se miden en coulombios, ¿de acuerdo? Y aquí, eso es en honor a este hombre que tenemos aquí, Coulomb, que fue un científico en el que hizo su campo de investigación fue la electricidad. Bueno, ¿qué es la electrización? Como vosotros sabéis, en condiciones normales los cuerpos tienden a no tener una carga, es decir, a tener una carga neutra, ¿de acuerdo? Pero en algunas condiciones los cuerpos se pueden cargar. ¿Y por qué se pueden cargar? Bueno, pues por tres diferentes procesos: por rozamiento, inducción y contacto. Y el proceso por el que los cuerpos se cargan se conoce como electrización. Entonces, veamos el primero. Por rozamiento, lo que pasa es que unos electrones pasan de un cuerpo a otro, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un boli que es frotado con un pañuelo, el bolígrafo va a electrizarse, ¿de acuerdo? Va a robar electrones. ¿Qué pasa con la inducción? Bueno, la inducción lo que va a hacer es cuando un cuerpo que está cargado se va a acercar a otro que no lo está, va a provocar que el cuerpo que no estaba cargado, sus electrones cambien de posición. Entonces se van a recolocar las cargas. Y es lo que vemos en esta segunda imagen. Cuando el boli que estaba cargado se acerca a unos papelitos, el papel que no tenía una carga neutra van a hacer que esas cargas se recoloquen, ¿vale? Cambien de posición dentro del papel sin irse a ningún lado, vayan para el papel, entonces queden cargas negativas de un lado y positivas de otro, y por lo tanto van a atraerse hacia el bolígrafo, ¿de acuerdo? Entonces la electrización por inducción es provocada porque las cargas se recolocan, ¿de acuerdo? Y por último también existen otros procesos como el por contacto, ¿de acuerdo? Las cargas van a pasar de un cuerpo a otro
por contacto, ¿vale? De un cuerpo que está cargado a otro que no lo está cuando se pongan en contacto. Bien, pero algunos cuerpos realmente no se electrizan y esto me permite clasificarlos en conductores o aislantes. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, pues pensar, cuando un cuerpo no se electriza es porque realmente los electrones es complicado mantenerlos en una determinada posición, ¿vale? Entonces, cuando los electrones pueden moverse libremente de un cuerpo en el interior de un cuerpo, no se va a electrizar, ¿de acuerdo? Y se dice que ese cuerpo es un conductor. Pensad vosotros, en qué, según el tema que ya vimos anteriormente, cuando estudiábamos los tipos de enlaces químicos, ¿dónde había más libertad de movimiento de los electrones? Bueno, pues si pensáis un poquito, era en el enlace metálico. Por lo tanto, los metales van a ser buenos conductores, porque los electrones formaban una nube electrónica que giraban alrededor de los núcleos atómicos, de los átomos, para estabilizarlos. Entonces esa nube tiene mucho movimiento y entonces va a permitir que las cargas eléctricas se transmitan de un punto a otro con facilidad. Y como se transmiten de un punto a otro con facilidad, no van a quedar concentradas en ningún lugar del metal, ¿de acuerdo? Bueno, estamos simplificando temas, ¿vale? No van a quedar concentradas en ningún lugar del metal, por lo tanto no se va a electrizar. Es una generalización, ¿de acuerdo? Ya estudiaréis que más adelante que sí se puede electrizar, pero bueno, para nosotros nos vale esto. Y el aislante, bueno, el aislante es aquellos que se oponen al movimiento libre de los electrones a través de su cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento de un cable que tiene un plástico alrededor de él. El cable de cobre por dentro, el cobre es un metal que es muy buen conductor, permite que los electrones pasen por él muy fácilmente. Sin embargo, el aislante de plástico no permite que los electrones se muevan a través de él, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos el conductor y por otro el aislante, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto en cuanto a este vídeo. Así que un saludo, ¿vale? Venga, chao.